hablábamos el lunes de los que habían blanqueado. Nos decías vos, 123.000 millones de dólares, la mayoría no repatrió, y ahora nos encontramos con más de 950 cuentas no declaradas en el exterior. Viven haciendo trampa, ¿eh? Y evidentemente hay un sector del empresariado, de los ricos o de los agentes económicos poderosos, en el cual la Argentina es un buen lugar para hacer negocios, pero no para dejar la plata de los negocios que hacen y reinvertirla. Y también es un país en el cual ellos pueden tener millones de dólares afuera, no pagar impuestos, despedir gente y desentenderse de una situación gravísima que atraviesa el país, no por culpa de sus dirigentes ni por su pueblo, sino por una pandemia global. Que esos agentes económicos poderosos que la juntan en pala, que se la llevan, que no pagan impuestos, hoy no quieran ceder un ápice de sus privilegios, no puedan ni siquiera por 30 o 60 días suspender los despidos. Es increíble, la verdad que es increíble. Es inmoral, es inmoral, Roberto, es inmoral. Yo no puedo creer que a Techín lo dañe una nómina salarial de 1.450 trabajadores. Yo no lo puedo creer, no es creíble, tendríamos que hacer el estudio de balances y demás, es un tema que uno se debe, pero quiero decir, es sorprendente lo que está pasando. Sobre todo es sorprendente que la cuarentena, y ya es lo que dicen los especialistas, ha dado un excelente resultado. Estamos logrando impedir la propagación del virus. Hay que continuar esa cuarentena. Y para que un ciudadano se quede en su casa y esté tranquilo, hay que contribuir, hay que ayudar. ¿O qué? Tiene que salir la gente desesperada a la calle a buscar el sustento, enfermarse, morirse. Digo, esto es lo que están tensionando la cuerda. Esto hay que entenderlo muy bien. Acá es donde viene la presión, Roberto, del poder económico, que está muy bien el presidente que no ha cedido a esa presión y a extorsión del poder económico, que no les importa las vidas humanas y que le importa esto, ¿no? Seguir enriqueciéndose. Pero es que el presidente no puede convalidar una presión de este tipo, donde si el día de mañana hay un desborde en el sistema sanitario, producto de una propagación del virus por levantamiento de la cuarentena, como ocurre en países desarrollados, y lo estamos viendo, le van a imputar al presidente ese problema. Y después es como estamos viendo, el dinero está fuera de 123.000 millones de dólares, 100.000, 101.000 millones de dólares, que es la quinta parte del Producto Bruto Argentino, la quinta parte, está en el exterior, le bajaron los impuestos a los bienes personales y ahora cuando se plantea una contribución a las grandes fortunas, esta gente es la que a través de sus voceros, de sus economistas y demás, sale a cuestionarlo. Digo, no pagaron impuestos al momento de hacer la plata, se la llevaron gracias a una red de bancos, sobre todo de banca extranjera, aceitado. Nosotros lo vimos en la comisión investigadora del HFC en el Congreso, para sacar ese dinero del país y ocultarlo, y ahora lo blanquean y tampoco quieren pagar impuestos y tampoco quieren repatriarlo. Digo, esto es un comportamiento muy lejos de responsabilidad social empresaria. Totalmente. Es el comportamiento del dirigente, del directivo de Vicentín en el yate de champán, es eso. Exacto. Ahora, o es la anónima que quiere venderle carne podrida, o es Alfredo Coto que insultó a Fernando Espinosa por la televisión, vulnerando la democracia porque le había clausurado su supermercado por problemas graves de bromatología. Es eso lo que está pasando. Es un empresariado que no quiere hacerse cargo del país, excepto para hacer negocios. Y eso no puede pasar en la pandemia en la que estamos viviendo. Ahora es el momento, hoy el presidente lo volvió a decir muy claro, en que el Estado se tiene que hacer fuerte. Y el Estado no puede ceder a estos extorsionadores que además están en deuda grave con la justicia y con la Argentina, ¿no? Es que no tienen autoridad moral para hablar. No tiene, a ver, un empresario de las principales cerealeras que se llevó 450 millones de dólares de los bancos públicos, que no los devolvió, se los llevó como crédito, no los devolvió, y rompe la cuarentena y sale a navegar en yate. Digo, que pensemos en ese tipo de personalidad. Digo, como emblema, por poner un ejemplo. Digo, ahora nos encontramos
nos encontramos con 950 cuentas no declaradas y cuestionan el impuesto a las grandes fortunas. ¿Desde dónde lo cuestionan? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento de Techín para despedir gente y disparar despido en otras empresas? ¿Que no quiere perder un peso? A ver, digo, hemos vivido una escalada desde el fallido paro de las patronales agropecuarias, los despidos de Techín, el comportamiento de los bancos de no cubrir cheques con los créditos que el gobierno puso a disposición para impedir que las cuentas de las pymes quedaran en rojo. Hemos visto también la resistencia de las prestadoras privadas a que se pudiera utilizar su capacidad de efectores Exacto. sanitarios de un modo más amplio. Hemos visto este comportamiento. Otra actitud insolidaria y mezquina, porque son actitudes insolidarias y mezquinas. Ahora, yo me quedo, Roberto, vos has sido secretario de gobierno de una ciudad tan importante, el principal distrito como la Argentina, venís de ser de La Matanza, has estado en bancos privados y públicos, con la cantidad de balances contables que habrás visto, me va a decir que estos grandes empresarios no pueden poner el lomo un mes, bancarla, sostener al personal y no estar metiendo la presión y las extorsiones que meten. Pero es que es un descompromiso con la Argentina que, como te digo antes, es el país que le permite hacer negocios. Claro. Es un país que le permite hacer negocios y ellos no se comprometen ni siquiera para sostener a sus trabajadores 60 o 90 días. Cuando un empresario pyme seguramente lo hace, con mucho esfuerzo. Digo, es incomprensible una clase que se presente al pueblo argentino como clase dirigente, que pretende formar opinión, que tiene fortunas a través de voceros, diarios y demás, y haga este comportamiento. Así es. Además, el gobierno claramente puso en el centro de la escena, y es lo que se está dando cuenta todo el mundo en el planeta, que la vivienda, la salud, y te agrego la educación hoy con la visita al Malbrán, la energía y los alimentos no son bienes de mercado. Porque la gente no elige entre comer y no comer. Puede elegir entre cambiarse el auto y no cambiarlo, entre comprarse, pero no entre comer y no comer, o entre atenderse cuando está enfermo médicamente o no. Exacto. No son bienes que puede suministrar el mercado. Y menos lo va a suministrar este tipo de empresariado. Totalmente. Entonces es lógico que el Estado tiene que ser fuerte y pararles el carro. Y asegurarle a la población vivienda, salud, energía y alimentos. Y está por el buen camino, Alberto, en esa dirección. Así es. Roberto, un abrazo y gracias siempre por tu aporte tan importante. Un abrazo. Gracias, Gustavo, y gracias, Fernando. Abrazo.